Hawthorne. Dale. Lectura del cuento Wakefield de Nathaniel Hawthorne. Obligado. En un periódico antiguo o en una vieja revista, leí hace algún tiempo cierta historia que se relataba como verdadera, según la cual un hombre, llamémosle Wakefield, se había ausentado de la casa que compartía con su esposa. El caso así expuesto no es, puede decirse, poco común, ni puede considerarse como absurdo o reprobable sin conocer los detalles y circunstancias de la situación de los protagonistas. Sin embargo, la historia que leí constituye sin duda, si no el más grave, sí el más extraño caso de conducta marital de todos los que han llegado a mi conocimiento, y a la vez la extravagancia más increíble y notable de todas las que jamás haya cometido un hombre. El matrimonio al que me refiero vivía en Londres. El marido notificó que debía emprender un viaje. Tomó en alquiler un cuarto de la calle inmediata a la suya y aquí, inadvertido por su esposa y por sus amigos, y sin que hubiera razón para tal comportamiento, permaneció durante 20 años. En el curso de esa ausencia, caminó día tras día enfrente de su casa y observó a menudo a la señora Wakefield a través de sus ventanas. Después de esta laguna en su dicha matrimonial, cuando su muerte era tenida por cierta, después de que se había designado su herencia, de que había desaparecido su nombre de la memoria de los vivos y de que su esposa se había resignado a una prematura viudez, un buen día, el desaparecido atravesó el umbral de su casa, como si volviera de una ausencia de 1 o 2 días, y fue, hasta su muerte, un esposo amante y ejemplar. Estos hechos son todo lo que recuerdo de la historia. El caso, por extraño que sea, creo que merece la simpatía generosa de todo el mundo. Todos nosotros sabemos que ninguno en parnos los hechos se me presentan una y otra vez en la mente, provocando a mis sentimientos una suerte de asombro, pero siempre acompañados por la certeza de que la historia tiene que haber sido verdadera, delineándose a su lado una cierta concepción del carácter y naturaleza del protagonista. Siempre que un asunto se aferra de esta manera al pensamiento, puede decirse que está bien empleado el tiempo en que se reflexiona sobre él. Si el lector quiere pensar por su cuenta en este punto, dejémosle entregado a sus propias meditaciones. Si por el contrario prefiere acompañarme a través de los 20 años que duró la ausencia de Wakefield, sea bienvenido. Pensemos que el extraño sucedido debe tener una moraleja, aunque nosotros no logremos encontrarla, y que será posible trazar límpidamente sus contornos y condensarla al final de nuestro relato. ¿No tiene todo pensamiento su eficacia y todo hecho asombroso su moraleja? ¿Qué clase de hombre era Wakefield? Estamos en libertad para llevar adelante nuestra propia idea al darle ese nombre. Cuando comienza nuestra historia, Wakefield se encuentra en el meridiano de su vida. Sus afectos matrimoniales, nunca violentos, se habían serenado convirtiéndose en un sentimiento habitual y tranquilo. De todos los maridos, puede decirse que era el más constante, porque una cierta lentitud hacía que su corazón permaneciera allí donde se había detenido una vez. Era intelectual, pero no en el sentido profesional de la palabra. Sus pensamientos raras veces eran tan intensos como para plasmarse en palabras. La imaginación, entendida en su verdadero sentido, no figuraba entre los atributos de Wakefield. Con un corazón frío, pero no depravado ni inconstante, con una mente nunca enfebrecida por pensamientos turbulentos, ni paralizada por afanes de originalidad,
¿Quién hubiera podido profetizar que nuestro héroe iba a conquistar por sí mismo un lugar de primer orden entre todos los excéntricos del mundo entero? Si se hubiera preguntado a sus amistades quién era el hombre en Londres del que podía decirse con certeza que cada día hacía cosas que se olvidaban al día siguiente, todos hubieran pensado inmediatamente en Wakefield. Solo su esposa tal vez hubiera dudado. Aún sin haber analizado su carácter, la señora Wakefield se había percatado de un cierto amor propio que se había introducido en la mente inactiva de su esposo, de una especie singular de vanidad, la peor de las cualidades, de una tendencia leve a la superchería, que raras veces se había manifestado de otra forma que en el malentendimiento de algunos secretos nimios y sin ninguna importancia, y finalmente de lo que ella misma llamaba un algo extraño en su marido. Esta última cualidad es indefinible y es probable incluso que no existiera. Imaginemos a Wakefield despidiéndose de su esposa. Estamos en el atardecer de un día de octubre. Su equipaje consiste en una bufanda de un gris amarillento, un sombrero cubierto por una tela impermeable, botas altas, un paraguas de la mano y una ligera maleta en la otra. Dijo a su esposa que piensa tomar la diligencia de la noche y dirigirse al campo. La señora Wakefield hubiera querido preguntarle cuánto duraría su ausencia, su objeto y cuándo regresaría, pero indulgente con la inocente afición al misterio que caracteriza a su marido, se contenta con interrogarlo con la mirada. Wakefield, a su vez, le advierte que no lo espere desde luego en la diligencia de regreso y que piensa estar ausente 3 o 4 días en todo caso. Podría contar con él para la cena del viernes próximo. Wakefield mismo, esto debemos tenerlo presente, no sabe lo que va a hacer. Tiende sus manos a la señora Wakefield y ésta le entrega las suyas. Cambian un beso de despedida a la manera rutinaria que corresponde a un matrimonio de 10 años. Y así tenemos a Wakefield dispuesto a intrigar a su esposa con la ausencia de una semana. Después de que la puerta se ha cerrado tras de él, su esposa vuelve a abrirla un poco y ve a través de la puerta el rostro de su esposo sonriendo y desapareciendo inmediatamente. En aquel momento, este hecho insignificante se desvanece sin dejar rastro. Mucho más tarde, sin embargo, cuando había sido más años viuda que esposa, aquella sonrisa vuelve y se mezcla con todos los recuerdos de su marido. En sus largos ratos de ocio, la esposa, abandonada, decora aquella sonrisa con toda una especie de fantasías que la hacen extraña y repulsiva. Si imagina, por ejemplo, a su esposo en un ataúd, aquella mirada de despedida se encuentra helada en sus rasgos lívidos. Si en cambio lo imagina en el cielo, su espíritu sagrado muestra todavía una sonrisa tranquila y enigmática. Es el recuerdo de esta sonrisa también lo que hace que, mientras todos los demás lo han dado ya por muerto hace mucho tiempo, la señora Wakefield duda a veces de esto y se resiste a creer verdaderamente como una viuda. Pero quien nos importa es el señor Wakefield. Debemos correr detrás de él a lo largo de la calle antes de que pierda su individualidad y se mezcle y desaparezca en la gran masa de la vida de Londres. Una vez aquí, será en vano que lo busquemos. Sigámosle pues sin perderlo de vista hasta que después de varios rodeos y caminatas inútiles, lo encontramos confortablemente sentado al calor de la chimenea en un cuarto que reservó previamente. Este lugar se encuentra en la calle inmediata a la casa de Wakefield y lo encontramos en su primer día de ausencia. No puede concebir la buena suerte que lo ha acompañado hasta ahora y gracias a la cual ha podido pasar inadvertido. Piensa en un momento en que la multitud lo empujó justamente debajo del resplandor de un farol iluminado. Piensa en que en un momento le pareció escuchar algunos pasos que seguían a los suyos y que se distinguían perfectamente del paso monótono del resto de la gente.
y piensa, finalmente, en el momento en que oyó una voz llamando a alguien a gritos y que le pareció que pronunciaba su propio nombre. No hay duda de que detrás de él había una docena de agentes que lo delataran ante su esposa. Pobre Wakefield, ¿cuánto desconoces tu propia insignificancia en el seno de este mundo? Ninguna mirada ni ningún rostro humano han seguido tu ruta. Duerme tranquilamente y mañana por la mañana, si quieres proceder sensatamente, reintégrate al lado de la señora Wakefield y confiesa toda la verdad. No te apartes, ni siquiera por una semana, del lugar que tienes por derecho propio en su corazón casto y sereno. Si ella llegara a suponer por un solo momento que moriste separado de ella, pronto te darías cuenta, para tu desdicha, de que un cambio se había operado en tu esposa, un cambio quizás para siempre, y es muy peligroso producir una fisura en los efectos humanos, no porque la herida se mantenga durante mucho tiempo abierta, sino porque se cierra tan rápidamente. Casi arrepentido de su travesura, o como quiera llamarse a su actitud, Wakefield se acostó temprano. Al despertar de su primer sueño, extendió los brazos en el amplio y solitario lecho. No pensó, cobijándose de nuevo, esta es la última noche que duermo solo. A la mañana siguiente se levantó más temprano que de costumbre y se detuvo un momento para considerar qué era lo que realmente se proponía hacer. Tan desintegrados y vagos son los caminos de su pensamiento que ha tomado este singular propósito en que se haya envuelto, con la conciencia de hacer algo, pero incapaz de definirlo incluso para su propia consideración. El proyecto impreciso y el esfuerzo convulso con que trata de ejecutarlo son característicos de un hombre débil. Wakefield analiza y examina, no obstante, sus ideas con toda la minuciosidad posible. Se interesa por conocer los efectos que su decisión ha causado. ¿Cómo soportará su esposa los efectos de la viudez de una semana? ¿Cómo afectará su ausencia al pequeño círculo de amigos del que es el centro? Una vanidad morbosa se halla, pues, en el fondo de todo el asunto. Ahora bien, ¿cómo saber qué desea? Desde luego, no quedarse para siempre en su cómodo alojamiento, en el que aun cuando duerma y despierte en la calle inmediata a la suya, se encuentra en realidad tan ausente como si la diligencia en la que supuestamente iría hubiera rodado durante toda la noche. Si reaparece en su casa, todo su proyecto se viene abajo. Atormentado su pobre cerebro con este dilema, se aventura a cruzar el extremo de la calle y mirar su abandonado domicilio. La costumbre, pues Wakefield es un hombre de costumbres, lo conduce sin que lo perciba hasta la misma puerta de su casa, donde en aquel mismo momento el ruido que producen sus pasos sobre el primer escalón le hace volver en sí. Wakefield, ¿a dónde ibas? En aquel momento, su destino acaba de realizar un cambio decisivo, sin soñar siquiera en el abismo al que lo arroja este paso que dio atrás. Wakefield se aleja velozmente de su domicilio, sin aliento, con una agitación hasta entonces no sentida, y apenas se atreve a volver la cabeza desde la primera esquina. ¿Es posible que nadie lo haya visto? ¿No tocarán a rebato por las calles de Londres los habitantes de su casa, la dulce señora Wakefield, todos, la elegante doncella y el descuidado lacayo, pidiendo la búsqueda y captura de su dueño y señor? Su fuga ha sido un milagro. Reúne todo su valor para detenerse un momento y mirar hacia atrás, pero su corazón se siente oprimido al ver que su casa ha experimentado un cambio, tal como suele parecernos cuando después de meses o años de ausencia vemos nuevamente una colina o un lago o una obra de arte que nos son conocidos desde antes. Ordinariamente, este sentimiento indescriptible está causado por la comparación y el contraste entre las reminiscencias imperfectas y la realidad. En Wakefield, el prodigio de una sola noche había producido esa transformación,
porque en aquel breve periodo un gran cambio moral había tenido lugar en él. Este es un secreto que solo a él le pertenece. Antes de abandonar el lugar en que se encuentra, Wakefield puede todavía captar la imagen lejana y momentánea de su esposa que pasa a través de las ventanas con el rostro vuelto hacia el extremo de la calle. El pobre necio huye sin esperar más, despavorido ante la idea de que entre miles de seres mortales la mirada de su esposa haya podido descubrirlo. Aun cuando su cerebro se sienta confuso, se encuentra alegre. Sin embargo, pocos minutos después, cuando se sienta al fin ante la chimenea de su nuevo domicilio, otra persona. Una vez establecido el nuevo sistema, todo movimiento que intente volver al anterior tendrá que ser tan difícil, al menos como el que lo condujo a la extraña situación en que se encuentra. Además, su obstinación se hace mayor por el enojo que le produce pensar que su ausencia ha producido con seguridad una reacción inadecuada en el ánimo de su esposa. Ahora está decidido a no volver a su casa hasta que su esposa sienta un sobresalto de muerte. 2 o 3 veces ha caminado la señora Wakefield ante los ojos de su esposo oculto, y cada vez con pasos más lentos y difíciles, cada vez con las mejillas más pálidas y la frente más surcada de arrugas. En la tercera semana de su ausencia, Wakefield vio un heraldo de desgracias entrando en su casa bajo la forma de un farmacéutico. Al día siguiente, la campana de la puerta es envuelta con un lienzo para mitigar los sonidos. Al anochecer, aparece la carroza de un médico que deposita a su dueño solemne y empelucado en la casa de Wakefield, de donde sale, al cabo de media hora, como el anuncio posible de un funeral. Morirá quizás, piensa Wakefield, y su corazón se hiela solo de suponerlo. En aquellos días siente una excitación semejante a la energía, pero se mantiene lejos de la cabecera de su esposa, pues sería contraproducente perturbarla en aquellos momentos, si algo distinto de esto lo detiene. Él lo ignora. En el curso de unas pocas semanas, la señora Wakefield se recobra. La crisis ha pasado. Su corazón está triste, quizás, pero sereno. Ahora podría regresar Wakefield, o más tarde. Su esposa no volverá a sentir angustia por él. Estas ideas lucen a veces a través del extravío que se ha apoderado del cerebro de Wakefield y le dan una conciencia oscura de que algo así como un abismo infranqueable separa su nuevo alojamiento de su antiguo hogar. Pero si está en la calle próxima, se dice a veces a sí mismo. Porque podemos nomás seguir con el taller y después lo acabamos. Anotarlo ahí donde está. Faltaba tres páginas. No sé. 3 páginas. No sé porque no. ¿Cuánto vamos a Ok, no sé cuánto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Listo, está bonito, ¿no? ¿Qué es de eso? Es Wakefield. Wakefield. Ah, es largo. Oye, ese. gracias, sí, por Es largo. Sí, pero era el más corto. Era el más corto entre todos. No, tengo el largo porque yo lo descargué, el que mandaste el largo. Claro. Pero te digo que era el más corto entre todos. Oye, gracias por conseguirlos. Ese de Mark Hain y lo de Bartleby. Has pasado un grupo. Tomen asiento. El de Bartleby es. No, tomen asiento, pero responderle, pues. ¿Cómo le vas a responder? Gracias, compañero. Ahí está. Aquí. Buenas noches, compañero. ¿Cómo está? Estamos viendo a Víctor. Cuando te diga, ¿quiere tomar asiento? Preferiría no hacerlo. Preferiría esta Coca-Cola. Preferiría no hacerlo. Preferiría no sé. Yo le llamé a Víctor, no me contestó. Bueno, se mañana contestó. Sí, ¿quién quiere coca? Como de costumbre. Yo una botella para mí. ¿Qué? Yo quiero una botella solo para mí. ¿Uno para ti? Oye, no, es un Preferiría día, no hacerlo. un día agregado. Sí, preferiría no hacerlo. En 2 días me tomé toda la Coca-Cola que no tomé en 2 meses. Yo también. Y ya. Y voy a seguir.
Alguien se la comió. Pero ya, está ¿Quién se comió la pata de.? Toca cero. Toca cero. Yo también, igual. Por obligación. ¿Y usted dónde va a ir después? Le veo así que está con mucha onda, así. Onda disco está, ¿no? Está onda disco. Yo siempre soy así. Ya, pues, mira. ¿A dónde se irán acá las chicas? También. Preferiría no tomarlo. ¿Sí? Me hizo reír ese, preferiría no tomarlo, dice. Bueno, allá tú. Preferiría que no me Una lo trancadera, Dios. Sí, decime a mí que yo vine de la Comay. No puedes. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero es que Oiga, ahí un viene la accidente lluvia. Porque la ambulancia Sí. igual. ¿Qué zona se es? podían ¿La dar de la Pampa? Pero por Yo aquí en el igual. tercer anillo No, más allá. pero el avance igual. Pero es pico nomás. Nosotros Sí, estamos no, pero no, en La zona de la Pampa sur, que bien. es sur. Ahora sur. sí que. Sí, Ahora. del sur viene la lluvia. La lluvia en el sur. Sí, Por el sí, Chaco, sí. caramba. Del sur viene la lluvia. Ayer llovió, no son días. ¿Mío o tuyo? Ese es suyo. Lo mismo que yo Allá. Ayer. Me estorbó. No estorba, ¿no? No. Llueve todos los días. Ahí estoy. Ya. Si va para allá, va. Perfecto. Bueno, ¿cómo les ha ido con la lectura? El trabajo no nos deja espacio. Jorge, ¿todo bien con la lectura? ¿Cuál fue lo último que leíste? ¿Lubina? Sí, ese me parece brutal. ¿Te gustó? La capacidad de escribir ese. Sí, ¿no? De Rulfo, ¿no? ¿Tú? Yo seguí Romer. con el hombre de la multitud. Ah, sí. Quise seguir. Buscándolo entre la multitud. Sí. Hay agüita también si quieren. Bien, bien. No lo he tocado. Sí, 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 sí. Estamos hablando para dónde se había perdido Víctor en su casa. Sí, nos fuimos al sábado por medio. Ah, con razón. Un poquito así Hay de que saber verdad. la vuelta. Hay que saber la Al vuelta. sábado por lo que van. A refrescarnos. Hay una Víctor. Pero solamente tuvimos 1 hora y media. La reunión va a estar con sueño también. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? De donde yo vengo, ¿Dónde está? está por llover. Ah, no le puedo creer. Ya se siente la brisa. Miércoles. Pero será que va a Vengo llover. de casi del puente de Cotoca. Pero le presto pues aquí, ahí, pues vamos a quedarse. Y mañana tenemos clase a las 7:30. ¿Y cuál es el problema? Mañana va a ser. Pero se visten y se van temprano. Ya está empezando todavía. ¿Ya? Ah, Con la tarea hecha ya, ¿no? Yo creo que hay un intermedio de la lectura de Ya. que todavía falta por acabar. De Daniel. Felicitar a los padres. No, pero que vaya el lunes, pues, Janet. Que vaya. Yo quiero ir para el día del padre, quiero sentarme, No, que me pero el día del agasaje y padre- comer, ¿no? Pero el día del padre ya Me ya encanta ya trabajar. Me hacen trabajar, amigo. Eso es mi trabajo. ¿Qué se ríe? Nos quieren hacer trabajar. Claro. Cuando uno está empezando, Eso es cruel, cuando no también. lo conoce nadie, uno toca así. ¿No? Ya es famoso. Y él se ríe. Se burla así. No tengo mami. Tiene que pagar el cachero. Obvio, doble. Si quieren que la segunda parte, Japón, decía. Por lo menos 5 pesos Cuando más. va Daniel va con 4 como 5 mínimo. Uno de gato, otro de vaca. Acuótense, dice, si quiere que siga leyendo. A doble, yo no lo hago. Bueno, muchachos, dentro de los papeles que les ha proporcionado, busquen por favor esta hoja donde dice párrafos. Vamos a entrar a la parte de escritura ya. ¿Ya? Dice, a ver, aquí dice, ¿tú lo tenías? Ah, ¿lo tenías? Es una hojita suelta donde dice
3A o algo así, 3A. Exacto, ¿no? El que dice el tipo de párrafo, Exacto. el 3A. Ese. Ya, ¿quién se anima a leer el primer párrafo? A ver, Yo no. Rosalba, Ya. Pero ¿Ya? no tengo, no. toma la hoja. Traigo otro material, pero Ya. Me dieron bien. A ver, Mañana de una ama de casa esa no. esa. Las mañanas. esa misma. Después tú, Jorge, quizá el segundo. Ya. Y yo un voluntario Ya, el la tercero. mañana de una ama de. No es de Suaza, es de Suaza. De una mujer swazi, ¿no? Sí. Del África. Las mañanas de una ama de Casa. Suaza. Hoy día. Cuando amanece y lo primero que hace es cargar en su espalda a su hijo pequeño, tratando de no despertar. A las 6:30 va por agua, un jarro sobre su cabeza. Aproximadamente tarda 1 hora en hacer fila con las otras mujeres y en retornar a su casa. Cuando llega a esta, enciende inmediatamente el fuego, hierve el agua y prepara sus alimentos. Casi siempre al mismo tiempo despierta y llora su hijo más pequeño, lo que significa que hay que darle de mamar por un momento. A esta hora, los demás miembros de la familia ya están levantados y la madre Suazi se asegura de que los hijos mayores estén vestidos y limpios, coman adecuadamente y no se atrasen en ir a la escuela. También debe asegurarse de que el marido tenga un buen desayuno antes de irse al trabajo. Después que todos han salido, va al mercado para hacer las compras necesarias. Carga nuevamente a su hijo, regatea los precios con las vendedoras, compra algo de habas, cebollas, fruta y algo de carne. Después de terminadas las compras, vuelve a la casa cargando los bolsos, cargando al hijo y llega justo a tiempo para empezar a preparar el almuerzo. Muy bien, entonces lo que Rosalba ha leído es un párrafo narrativo. ¿Por qué? Porque está basado en el tiempo, ¿no? Pero es un párrafo narrativo de situaciones, no de incidentes, ¿no? ¿Y cuál es la idea guía la que nos ha permitido articular este párrafo? Es que las mañanas de una ama de casa swazi son agitadas, una mujer del África, ¿no? Esa es la idea guía, o la oración guía, si quiere, porque si le quitamos esa oración, ¿tendría sentido? A ver, ¿cuál es la segunda oración después de que? ¿Cuál es la segunda oración? Claro, después que de las mañanas de la mujer swazi, Generalmente se levantan. ya perderíamos el hilo, ¿verdad? Ya no sabríamos de quién está hablando, ¿no? Pero como esta idea guía nos permite concluir el párrafo, entonces establecemos que las mañanas realmente de la mujer swazi son muy agitadas. Y como es un párrafo narrativo, está basado en el tiempo, en narrar situaciones, no incidentes, ¿no? A ver, Jorge, ¿puedes leer el segundo párrafo que está al medio? Bill Gates es un auténtico genio. Y a diferencia de Van Gogh, que también lo era, pero que en vida jamás vendió uno solo de sus cuadros. Gates ha vendido hasta lo que aún no ha inventado. En primer lugar, es el hombre más rico del mundo. Con él, después de 9 años sometidos al poder japonés, los Estados Unidos vuelven a poner a un hijo suyo al tope del ranking de los megamillonarios que actualiza cada año la revista Forbes. Ese norteamericano que parece un eterno adolescente ganó hasta 1994 nada menos que $12.900 millones. Así como se lo ve, platucho y desaliñado, Gates ha revolucionado al mundo. Y para eso no necesitó una fórmula demasiado
demasiado rebuscada, pues solo ha intuido el futuro. Mr. Bill, como lo llaman sus fans y competidores, resulta en cierto punto más poderoso del mundo, porque es el dueño del único imperio que seguirá creciendo más allá del fin del siglo, el imperio de las comunicaciones. El gobierno de los Estados Unidos lo sabe y es por eso que, esgrimiendo leyes de protección al libre comercio, ha desatado una especie de guerra personalizada contra él para evitar que su poderoso imperio se expanda todavía más. Ya, a ver, ¿cuál será la oración principal en este párrafo? Antes que eso, este es un párrafo argumentativo, ¿no? Típicamente argumentativo, donde está exponiendo razones, ¿no? Acerca de Bill Gates. ¿Cuál será la oración principal? Digamos, sin la cual este párrafo cojearía, digamos. El primero, Sir hermano. Bill Gates es un auténtico genio. Claro, pero ahí dice es un auténtico genio, pero no dice por qué. Entonces no la consideramos una oración principal, ¿no? Que nos puede ilustrar todo el párrafo. ¿No ve? No siempre está al principio. Ha vendido hasta que no ha inventado, eso será. Exacto, perfecto, ¿no? Porque sin esta oración, pues, no podemos demostrar que es un genio, ¿no? Porque, ¿por qué es un genio? Porque ha vendido hasta lo que no ha inventado, ¿no? Puta, qué suerte, pucha, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, eso le da cohesión al párrafo, ¿verdad? Unidad, ¿no ve? Entonces, habíamos dicho que en el cuento es más o menos como una tesis, un tema y una tesis, ¿no? En el cuento un problema, demostrar qué vamos a solucionar y también cómo vamos a argumentar nuestro cuento, ¿no? ¿Ya? ¿Quién se anima a leer el tercer párrafo? Ya, yo. La catedral era deslumbradora. Una hilera de contrafuertes al lado soportaban la altísima nave. El extremo oeste tenía 3 grandes pórticos semejantes a puertas gigantes y sobre ellos hileras de altas y esbeltas ventanas ojivales flanqueadas por torres ahusadas. La nave central se acomodaba al estilo de los cruceros, pero el maestro constructor había hecho más refinado su diseño al construir sus columnas todavía más esbeltas y las ventanas más grandes. Pero aún había una innovación más. La luz del exterior brillaba a través de los cristales de color, produciendo un resplandor y el efecto era en verdad mágico. Las imágenes de las ventanas representaban pasajes de la Biblia, el cielo y el infierno, santos profetas, apóstoles y algunos ciudadanos de King's Break que presumiblemente habían pagado los vitrales en que aparecían. Un panadero llevando una bandeja, un curtidor y sus cueros, un albañil con sus compases y su nivel. Sí, ya. Ya. A ver, ¿qué es lo que le da cohesión a este párrafo? Que sin esa oración no entenderíamos el sentido del mismo. Hay tantas catedrales, digamos, en el mundo, ¿no? Pero ¿cuál será la que nos orienta? La que da unidad al párrafo. Y la unidad es uno de los requisitos de Poe, ¿no? Para elaborar un cuento, ¿no? Parece lo del albañil, ¿no? Hace Pero digamos, hay varios albañiles con compases que arreglan catedrales, ¿no? como si él lo haya visto todo, digamos. ¿Ah? Él era el albañil también. Y entrar por eso, dice lo que ven, ¿no? La catedral era vislumbradora, una hilera contrafuente. O sea, él Exacto, está ¿no? ya haciendo el mantenimiento o algo a ese lugar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con Gustavo?
Más o menos. Bueno, entonces tenemos estos tres tipos de párrafo. Hemos visto que el primer párrafo de carácter narrativo está basado en el tiempo porque narra situaciones de la rutina de un día de una ama de casa africana, ¿no? Se levanta, hace agua, entonces, pero un párrafo así de por sí no nos dice igual nada, ¿no? Está haciendo una rememoración, como un testimonio, ¿no? Entonces nosotros para escribir tenemos que saber combinar estos tres párrafos, ¿no? De acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, en el cuento de Lubina hay una serie de descripciones, ¿verdad? ¿No ve? Las calles, las mujeres que vestidas de negro, que las plantitas, ¿no ve? Los perros, una serie de descripciones, ¿no? Y también hay un párrafo, hay digamos, algo narrativo ahí, ¿no? De un profesor que había estado hace 15 años, pero y escapó, ¿no? De Lubina, y también tiempo, ¿no? Y razones, hemos encontrado razones en Lubina, ¿no? Que nos lleven a la verdad de por qué ese pueblo es así. Hay algunas razones, ¿no? Algunos argumentos, ¿no? ¿Sí? A ver. El viento que soplaba. Pero ese no es su argumento, ¿no? Porque el viento, bueno, puede soplar sin que exista lubina, ¿no? Ah, claro. Entonces, un argumento, ¿hay alguna razón que explique esa desolación, digamos? Entonces, tenemos que estar atentos a ella, ¿no? A buscar razonamientos también, ¿no? Y descripciones, ¿ya? Ahora, habíamos, en el programa del taller, había una pregunta, ¿no? Sobre escritura, ¿cómo seleccionar una trama en un taller geométrico, ¿no? ¿Sí? ¿Han leído, no? El programa. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es llegar de lo general a lo específico, ¿no? ¿Y qué es lo general, digamos? Digamos, la vida. Luego, la muerte. La naturaleza. Pueden estar dibujando si quieren, si tienen el triángulo, ¿no? O luego, no sé, le toman una foto, como quieran, ¿no? ¿Ya? Luego, el espíritu. Puede ser Dios, puede ser, pues, por ejemplo, esto en la literatura fantástica vamos a usar mucho, ¿no? Bueno, ya nos alcanzó tiempo, entonces, el último es el destino. Destino, tiempo. Podemos hacer en uno solo esto, ¿no? Obviamente es mi aventura haber escrito estos temas en general. Ubicar qué otros temas generales que tenemos puedan enumerarse, o con esos, digamos. El amor. ¿Qué? El amor. El amor, pero ¿existe el amor? Puede ser, para un cuento, ¿no? ¿No ve? Puede ser. Ya. Entonces, ¿dónde colocaríamos el amor que dice Jorge? ¿En naturaleza? No creo, ¿no? ¿O por qué los ¿sí? Vida, ¿no ve? El amor, entonces tiene que ir ahí, como dice un alemán, entre la vida y la muerte. Ah, ¿sí? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? A ver, busquen en sus programas, a ver en el celular, lo que se ha escrito acá. ¿Tienen? En el programa, ¿no? A ver, busquen el punto cuarto, ¿no? El quinto, donde dice el taller geométrico. En el programa. El programa, ¿no?
Ya, una vez que lo ubiquen, continuamos, para que ustedes vayan cotejando con lo que yo les voy a ir nombrando, ¿no? Punto de paz definitivo ese, ¿no? Ya. Bueno, entonces, ya. Muy bien, han dicho el amor. Perfecto. ¿Sí? ¿Encontraron? Está en fecha. ¿Encontraron? Sí. Está en fecha. Ah, está en el grupo. Claro, pues. Introducción al Es la, género cosa, poético. es la primera cosa que envió. Sí, ¿Quiere que lo repita? Sí, porque yo no lo tengo. Acá está, está en el domingo, Marco. El domingo, Marco. Ya. A ver. El domingo. Eso. Ya dile, ¿qué quiere? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo- Ya, entonces, ¿Qué hacer? Yo- muy bien. Hemos encontrado el amor como un tema general, pero resulta que el amor se da, digamos, entre los animales, entre las plantas. ¿Hay? Sí. ¿Sí? El negocio del Cotacú, por ejemplo. Bueno, pero para que sea más específico aún, entonces aquí podríamos escribir vida humana, ¿no? Bueno, pero al final los animales no se casan, ni bailan vals, ¿no? Ni hacen fiesta. Ni se esconde durante 20 años. ¿Qué? Ni se esconde durante 20 años. Eso es bueno. Sí, simplemente dicen preferiría no hacerlo, ¿no? Cuando ves una mujer media tóxica o un hombre medio tóxico, ¿no? Preferiría no hacerlo, así que vete, ¿no? Entonces, ya estamos, mire, estamos poco a poco restringiendo, ¿no? Para llegar a lo específico, a esa oración principal, a ese tema y esa tesis que nos va a permitir desarrollar, ¿no? Humana. A ver, luego de humana, ¿qué podríamos poner? ¿Qué he puesto ahí en el programa? Civilización, creo, ¿no? Porque por eso también se ha inventado el amor, porque es un producto de una civilización, ¿no? En las cavernas vos te gustaba una mujer y te dabas un garrotazo en la cabeza y la arrastrabas hasta tu caverna, ¿no? Así era, claro. ¿No? Sí, porque tenía que estar bien fuera de sí para poder casarse. Porque semejante animal, ¿no? Entonces, bajamos un... La única forma de que te dé más ni modo. Está la exquisita. Después de los humanos vienen los androides. Civilización, digamos, ¿no? ¿Ya? Así vamos Yo bajando. me quedé, pasa que yo me quedé con esa ilustración del cavernícola llevándose a la mujer de los cabellos. No, es sí. O sea, Entonces nos me pegó quedé muy colgado. fuerte lo que dijiste. Ahora Pero sí igual parece que está la la- mujer era más fuerte. Las amazonas eran Me hace fuertes. pensar. Tanto que sacaban peces para poder tirar la peces. Entonces, de la vida, en general, hemos bajado a humana, ¿no? A una especie, ¿no? La especie humana, que es la única que se casa, va a la iglesia y todo eso solo puede ser producto de una civilización, ¿verdad? Luego, y la civilización también es pues, muy amplia. Vean el programa, hay por ejemplo religión, gobierno, técnica, lengua, Sí, la costumbre. psicología, y luego viene cultura, ¿no? Ahí está la Ahí podríamos poner, por ejemplo, París reducido, no tenemos que escribir todo el chorizo, ¿no? Porque la vida es pues completamente es amplia. Puta, acabaríamos todos en Sucre, ¿no? Ya, No, aquí en el locos. tercer anillo O el tercer anillo, ¿no? Pucha, la vida es infinita, abundante, ¿no? Hay civilización, por ejemplo, hay Occidente, Oriente. Solamente eso llenaría miles y miles de páginas. Y dentro de las civilizaciones también pueden ser una civilización antigua, ¿no? Si quizás queremos escribir
un cuento con ese tópico, América, ¿dónde? País, ciudad, pueblo, ¿no? Podría ser musulmán con 40 cosas cada uno. Podrías, pues, pucha, pero si con uno estás escarmentado, imagínate con 40. ¿Qué van a poder? Por eso, pues, el musulmán, obvio, pues, ¿Ah? claro que tiene, pero el Pero sultán, así como vamos. el sultán tiene. A no ser que seas un sultán de las mil y una noches, ¿no? Eso, Uy. Como en 40 nomás, te vas a decir. ¿En Qatar cuántos hijos tenían que tener para hacer? Pero por ahí ocurre, aparece una máquina de follar como la de Bukowski. Pero Bukowski era más lírico, no era en realidad él, sino era su personaje, ¿no? Claro. Que era un chinaski, ¿no? Puede ser un mongol también. Era un alter ego, como se dice, ¿no? Él proyectaba, ¿no? Su deseo, quizás, ¿no? Porque era el borrachín, pues, generalmente creo que los borrachines no funcionan muy bien en el amor, creo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, Ya dijo que los borrachines no funcionan y entonces, como dentro de la civilización se pueden derivar 1000 elementos, digamos, que son producto de una civilización, quizá podríamos pasar a cultura, ¿no? Cultura es parte de nuestra cultura, digamos, casarse como Dios manda, como dicen. Era, ¿no? Habrán cambiado. Hay todavía. Como el casamiento con las 3 días, ¿no? Dice la Biblia, creo, ¿no? ¿Qué? Lo del matrimonio, porque está en los mandamientos, igual creo. No dice la Biblia que nos casemos por la iglesia, que no sé qué. Entonces, sí es parte de una cultura, la religión la obviamos, ¿no? Hay gente que se casa por la iglesia y hay gente que no se casa por la iglesia y va donde un notario y asunto terminado, ¿verdad? Entonces, obviamos la religión dentro de civilización, ¿no? ¿Ah? Un negocio, ¿no? Pues claro, un negocio. Entonces, obviamos la religión para el asunto del matrimonio, lo obviamos, ¿no? Yo creo que es la religión y la costumbre también, ¿no? Porque, por ejemplo, entre los nativos, los aborígenes, ellos no tienen religión, pero sí tienen un chamán, o un brujo, o el sabio, o el abuelo, o el consejo de ancianos, y ellos dicen, fulano es apto para casarse, pide casarse con fulanita, ¿no? Y ahora la costumbre está en la iglesia, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? La amonestación, le llaman, ¿no? ¿Así? En una iglesia vos te vas y mira, fulano de tal se va a casar con fulana de tal el día tal, ¿no? Cualquier amonestación, entonces cualquiera que pase. Claro que hay, en alguna iglesia hay todavía. Otras adentro ahí está escondidito nomás. Sí, está escondidito así como esos anuncios, ¿no? El divorcio, ¿no? Fulano de tal, cuando se acuerda de si publicaron en el periódico. Ok, de acuerdo, pero si ponemos religión nos vamos a complicar la vida, ¿no? Ahí nos vamos a ir dispersando, entonces la costumbre también es parte de una cultura, ¿no? En tal cultura, por ejemplo, creo que en la India, ¿no? Los padres hacen casar, digamos, a niñas de 10 años, 8 años y las dotes, ¿no? Las dotes son... Es parte de su cultura, digamos, ¿no? Pero como nosotros no estamos en la India, ¿qué podemos comenzar a indagar? Por eso les había puesto luego más abajo, o más arriba, creo. Es bueno usar los pronombres interrogativos, ¿no? Pero estamos ya reduciendo el campo de acción. ¿Cultura dónde? Digamos, queremos escribir un cuento de un continente, ¿ya? Digamos, América Latina. América Latina. Vamos más específicamente llegando al punto. Luego, país, Bolivia. Bolivia. ¿Ya? Luego, ¿qué ciudad? ¿Dónde podríamos situar a nuestros protagonistas? ¿Santa Cruz? Santa Cruz. Mejor castiguémoslo más en La Paz. La Paz, ya. La Paz, ¿ya? Ve, hemos ido reduciendo, ¿no?, el campo de acción, ¿no? Porque si hubiéramos tenido que tomar lengua, religión, psicología, y ahí perdí
cuento. Pero como estamos hablando de un matrimonio, digamos, en La Paz, digamos, clase pudiente, clase popular, ¿qué? ¿Cómo se llama? La Puerta del Sol. En Tiahuanaco, ¿no? Pero aquí podríamos estar hablando de cultura o civilización, ¿no? Digamos, clase media, ¿ya? Clase media. ¿Qué más podemos bajar de grado acá? Ya tenemos La Paz, clase media. ¿Ven? Se nos ha reducido el campo de acción, ¿sí? ¿Hacia dónde tiene que confluir esto? Hacia el punto. Clase media, ahora sí podemos escoger quiénes se casan. Un albañil. No, pues pero ya no es clase media, ¿no? Sería clase obrera, algo así, ¿no? Quizá, ¿sí? Digamos ya, un profesor o... ¿Ah? Te vamos a hacer casar ahora. Estás cayendo la cuenta de que sos vos el que va a llegar allá. Ahora hay que casarnos. Sí. ¿No ve? ¿Cómo era que decía? Porque está medio. La cazadora. Prefería no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, entonces clase media podría ser un profesional. ¿Quién ha dicho un profesional? Pero no un profesor, porque los profesores ganan poco, ¿no? Un arquitecto, Son más. Ya me gana el doble. Ah, ¿ganas el doble? ¿Sí? ¿Quieres agüita y agüita? Entonces, digamos, un clase media, un empresario puede ser o podría ser un empresario, ¿no? Ya. O un profesional, ya. Un médico, ¿qué les parece? Sí, un médico que sea. Un médico o un... ya, un profesional. Un comerciante también podría ser. Pero esos son más de las clases populares, ¿no? Un profesional, digamos, un ingeniero que trabaja, Lo que pasa es que contemporáneamente yo he escuchado que los comerciantes son, en el altiplano son los que tiene ahora plata, pues tienen claro, mucho dinero. sí, pues, por ejemplo, los choles, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, a ver, hemos llegado ya al profesional, se ha ido reduciendo nuestro campo de acción. Ahora, ¿qué vendría después para un profesional? La profesión. No. ¿Puede ser la profesión? Profesional, ¿pero qué va a poner ahí? Conductor de taxi, profesor. Digamos, Lo general o particular. ya, digamos un auditor. Ya hemos ubicado el profesional, ya hemos ubicado el auditor. Es un tipo que se va a casar, ¿ya? Ahora obviamente hay pues, miles de auditores que se casan, miles de profesionales. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De los miles de nombres que hay en el mundo. ¿Qué? Un auditor corrupto, un auditor que tiene un estudio y es así, pero, por ejemplo, puede ser que él haya sido funcionario de impuestos y después haya hecho su oficina. Eso. Sí, pero no puede ser pues un auditor X, ¿no? Ya necesitamos ubicar. Por eso, un auditor. ¿Quién? Ya, ¿qué diría después de un auditor? ¿Qué vendría? Su nombre, su edad. No, tiene un estudio. Tiene una oficina, un estudio. Sí, pero auditores, economistas, médicos, todos tienen oficinas, ¿no? un auditor poco común así, Claro. para darle el suspenso. Ahorita vamos a llegar ahí. Tú has- Género, ¿no? Definir género, hombre, mujer y nombre, digamos, no sé. Pero aquí estamos especificando auditor. Auditor hombre. Ah, bueno. O está presumiendo que. ¿Qué podemos traer? Y con esquizofrenia. Yo te digo, pues. Ya hemos llegado al auditor. Ahora, ¿qué?
hay, digamos, miles de nombres. Hay Romer, hay Gustavos, hay Jorges, hay Daniel, el nombre. ¿Ya? Daniel. Daniel. Ahora nos falta el nombre de la novia. Daniela. A la que no está, ¿no? Para que no se... Pero no ponga, porque es su pareja, no por ahí puede ser Carlos. Puede ser. Pero, pero sucede que el matrimonio gay no es legal en Bolivia, ¿o es legal? No es legal, ¿no? Lo revocaron, pues por una época era. ¿Ah, sí? Creo que no. Nada no se legalizó. No Se digas. regresó y lo revocaron, pues. Hubo un matrimonio. Ah, Linera se casó, acá en pues, ¿no? Santa Cruz, güey. Linera se casó. La Galindo también se ha casado. Sí, está bien. Pero creo que después lo revocaron, parece. Entonces, no podemos hablar de una ley que la ha revocado. Lo normal, entonces, a ver, un hombre X, ya. Daniela. Gardenia. Betty. Betty creo que pega, ¿no? Betty, ya, Betty. Betty. Betty la fea. Como la canción María Josefa. Betty, María ¿no? Josefa y Danilo. Entonces, hemos llegado más o menos a un tema, ¿no? Daniel se casó con Betty, ¿sí? Se casa. Aquí vamos a escribir Daniel se casó con Betty. Perfecto. ¿No ve? Ya hemos encontrado el punto específico. Antes vamos a poner aquí esta especie de rectángulo, ¿ya? Por eso es geométrico. Pero si decimos Daniel se casó con Betty, no dice nada, ¿verdad? Hay un tema, Daniel y la tesis se casó con Betty, pero ¿eso explica algún hecho? Lo que puede- Aquí podemos trancarnos o escribir una novela, ¿no? Claro, pero Puede ser ahí te iba infinito. a decir, pues Alfonso, ahí la pregunta que yo tengo es, ¿en qué momento vamos a contar, a narrar el sujeto del cuento? O sea, ¿dónde le vamos a poner los condimentos? A eso voy. Porque si tomamos simplemente acá, el tema es Daniel y la tesis es se casó con Betty. Bueno, pero miles de parejas Pero se ahí casan. también dice, ahí está, yo ahí, por ejemplo, le quiero poner la salsa que le puso Jorge recién, ¿verdad? ¿Cuál? Harley. Y nada, Betty era un hombre, exactamente, ahí está, a eso voy. Ahí ya está el condimento. Pero si Él no, pensó que Betty era Betty, y no era Betty. pero es un falso razonamiento, porque acá, como dijo Víctor, se ha derogado el matrimonio gay. No Por tiene... eso te preguntaba yo, ese es la primera del cuento. Ese es el punto, pues. Pero Por puede ejemplo, a ver, yo ya tengo mi cuento hecho, ya tengo así ya. La mitad del círculo ya tengo. Por ejemplo, Y eso se otra casan, vez. hablas en el cuento vas a hablar de que se va. Legal el matrimonio. Exacto, en medio se camino. casa, está en el juez, le casa el abogado, él le casa, vienen todos los Puede ser, invitados, sí, sí. le regala, los regalos, la fiesta los 3 días de La Paz, ¿no? Los 3 días, el tercer día ahí después llega el momento que se van a ir de vacaciones a Cusco, no entiendo como Machu Picchu, van a Cusco, todo lo demás, el tipo le dice, hoy estoy casado, ya no sí, mañana, ya, qué sé yo, lo que sea. Al otro día se levanta, el otro viene, pues, ¿no? Entusiasmadísimo ahí, ¿no? Y la otra entre comillas, se hace la difícil, ¿no? Ay, espera un ratito, me voy a duchar, quiero ducharme, estoy muy... Ay, no me siento bien, marica. Se va y se ducha, nunca sale de la ducha, mierda, el otro esperando ahí, ¿no? Le tomó su diario, era un tipo de 70 años. Bueno, todo lo que sea, y nunca aparece la Todo su mujer. bien. Nunca aparece, hasta que en algún momento le dice, Daniel, tengo que contarte algo. Ya queda. Y él le dice, prefiero no. No, no,
Entonces, Prefería ahí está el hacerlo. punto. O sea, ¿qué Pero es? preferiría no hacerlo. Algo que Bien. espero que no te sorprenda. Con una voz gruesa, Claro. varonil, le dice, Daniel, tengo que contarte algo. Pero prefiero no hacerlo. Prefiero no saber. Entonces hemos encontrado un punto específico, ¿no? De toda esta generalidad que es una vida infinita, que es abundante, tantos detalles, que culturas, religiones, lenguas, hemos llegado al punto específico, ¿verdad? A ver, en los cuentos que hemos leído, ¿dónde encuentran vida? ¿En qué cuentos han encontrado vida, digamos? No entendí Vida. ¿Dónde encontramos vida? Ah, En los cuentos. en los cuentos. Por ejemplo, ¿qué? En la narrativa. Claro, los cuentos que han leído, que les he dado. ¿Dónde? En el de Poe, por ejemplo. En el de Poe, Cuando la vida claro. se encuentra en ese momento que está moviéndose por aquí, por allá, y no se sabe. Exacto. qué hacer, digamos, esa Entonces, ambigüedad. ya está en este estadio, ¿no? La forma de cómo lo escribe, de cómo lo narra, digamos. Claro, Porque ya agarra vida, digamos. Exacto. Entonces, Ya se mete y agarra vida, digamos. por ejemplo, en el cuento de Poe hemos encontrado vida porque la vida en la civilización occidental se ha vuelto así, ¿verdad? Una vida anónima, informe, ¿ya? Entonces aquí solamente teníamos que cambiarle, ya no América Latina, sino Inglaterra, ¿sí? Entonces así vamos. Otro cuento. Sobre Betty y el Daniel. No, de los que hemos leído. Vida, sí, vida, que tenga que ver con la vida humana, civilización, cultura, país, lugar. La mujer del perrito. Después yo refuto, sí. Quizá el cuento de Borges, Orbis Ah, Tertius, ¿no? Porque ahí es la creación de un planeta, ¿no? Es darle vida a un nuevo planeta, ¿no? Fantástico, ¿no? Pero aquí ya se va cruzando con espíritu, ¿no? Cuento fantástico, ¿no? Luego vamos a hacer unos cuadros. Muerte. Creo que en muchos cuentos hay muerte, ¿no? Por ejemplo, El oficinista, el círculo. pero el oficinista más bien no será que tenga que ver con el espíritu, con algo que no vemos, con algo que es intangible. Muerte, por ejemplo, la gallina degollada. Allá hay, ¿no? Clarísimo, esta muerte, ¿no? Después, ¿dónde más hay muerte en los cuentos que hemos leído? Al de Fonseca, Paseo Nocturno, ¿no? Ya tenemos dos cuentos, ¿no? Después, yo creo que en el Ejecutivo también yo creo que se dan las dos cosas, se pueden dar dos cosas, ¿no? Porque hay espíritu y muerte, porque al final se descubre por muerto, ¿no? De Cerruto igual. no, de Cerruto, ¿será muerte, será espíritu o será muerte? No, pero estamos hablando del cuento, ojo, Dani, ¿no? No de la generalidad. ¿Qué? No, pero eso no está en la lectura de los cuentos. No, es en el taller de al lado es. Ahorita está. Ya, a ver, ¿dónde más? Muerte, está bien, la gallina degollada. Después, muerte, a ver, Paseo Nocturno de Fonseca. ¿En los asesinos habrá muerte? No hay, ¿no? Pero, ya. Ahora, naturaleza. ¿En qué cuento hemos encontrado naturaleza? O sea que la naturaleza puede existir tranquilamente sin el hombre, ¿no? El de Kafka, ¿no? La ley, la naturaleza humana. No, entonces estaríamos acá. No estaríamos acá.
Aquí yo me aventuro a decir que lo hemos encontrado en Lubina, ¿no? En el cuento de Rulfo, ¿no? Siempre está describiendo naturaleza, los cerros, el viento, las plantitas, pero también podría un poco... ¿Qué? La muerte también ahí. Podría. Habla de la soledad, de los Ya, pero eso no es blancos. muerte, porque hay mujeres que todavía van, están vivas, sacan agua. Entonces, no hay muerte ahí, ¿no? Claro, no hay una muerte literal, no nos olvidemos que el cuento tiene dos, ¿no? Dos. Hay una verdad y otra escondida, ¿no? Porque ya lo que muestra Sí. Biblia es muerte, es un pueblo Sí. desolado, abandonado, donde nadie quiere volver, ¿no? Es- Donde la iglesia está sin puerta. No, pero hay gente viva. Claro, pero hay gente viva que se está muriendo, ¿no? Pero aquí, digamos, la preponderancia es en la naturaleza, yo creo, ¿no? Es una región oscura, Desértica. en México, desértica, hay unos cerros, ¿no? Habla de todas esas. Espíritu, ¿en qué cuento? ¿Han leído el cuento de Saki, Shredni Bashtar? Sí. Este está. Ese, por ejemplo, te muestra que hay ya espíritu, porque el niño, quizá con la fe, logra que el hurón la vengue de su madrastra tiránica, ¿no? Entonces, hay espíritu ahí, ¿no? En otro cuento, El hurón, ¿no? el hurón, ¿no? El hurón que se encuentra y que él comienza a rendirle, pues, Su Dios. su Dios, ¿no? Entonces, ese cuento es bonito, por ejemplo, ¿no? Un niño que no es misterioso, hay duda, ¿no? O realmente un Dios que lo libera por la fe de la mujer tiránica, ¿no? Ya, destino, tiempo. ¿Dónde hemos encontrado más o menos una postergación infinita con el tiempo en los cuentos? Es lo que digo recién. Bueno, Bueno, pero no está en el programa, está en el taller de al lado. Está. Sí. A ver, destino, tiempo, ¿dónde? Leí un cuento de Ah, Carlos. bueno, ese está. ¿Qué? Porque el tipo se va ya, en el círculo. Ese es de Carlos. No, el círculo es de Cerruto. El ruto. Pero puede ser tiempo y destino. Otro de tiempo y destino puede ser ante la ley, ¿no? Ante la ley. Y otro puede ser El tipo que se va y lo que estábamos comentando ayer, el tipo que se va el niño que persigue al otro, ¿cómo se llama? De la multitud. Es la multitud. Ya, no, ese lo hemos ubicado que es ¿En dónde? vida, ¿no? Por eso, Ah, vida está. claro, por eso esta es la primera de la lista, ¿no? Civilización, ¿no? Porque en otras civilizaciones no debe haber este problema de la soledad, ¿no? Digamos, en la India, civilización, es propio de la civilización occidental, ¿no? Bueno, destino tiempo podría ser también la dama del perrito, ¿no? Porque el tiempo es su condena, ¿no? Nunca se van a encontrar, ¿no? Como marido y mujer, siempre van a vivir escondidos, ¿no? Ya, entonces más o menos ya tienen aquí un tema para su cuento, ¿no? Daniel se casa con Betty, ¿no? Ahora, digamos, yo les propongo una variante, digamos, con muerte. ¿Qué pasa? Daniel se casó con Betty y la mató. Agarró con el cuchillo con el que cortó la sandía va a desayunar, Mató, ¿no? No, la mató con el anillo. ¿No ve? Le hizo tragar el anillo y se ahogó. Hay que averiguar eso. Ya, entonces, Yo preferiría no hacerlo. ¿cuál sería nuestro tema general si hay esta variante de muerte? ¿Cómo sería espiritual? Perdón. Bueno, allá entraría lo fantástico, ¿no? Digamos, la matas como en el círculo, ¿no? La matas y quizá el fantasma vuelve y lo persigue y lo induce a un accidente, ¿no? Ahí podría ser, ¿no? Ahí ya sería lo fantástico,
¿no? Podemos entrecruzar varias de estas. Y era un ángel por ahí. ¿Ah? Un ángel. Se aparece En Bendy se convierte en Beto, pero era un ángel. Puede ser. Entonces, ya tendríamos que hacer uso de esta otra generalidad, ¿no? Espíritu, ¿sí? Vida humana. Claro, ahí se cruza uno con otro, ¿no? Claro, entonces aquí podríamos apelar ya Ahí está compitiendo el triángulo ese en una matriz. al espíritu, claro, una matriz, ¿no? Entonces podemos inspirar, si queremos escribir un cuento fantástico, entonces vemos al espíritu, ¿no? Ahora, si queremos escribir un cuento como un destino o pues o naturaleza, entonces podemos marcar Por acá, ejemplo, ¿no? el espíritu puede ser, se casa, vamos a poner con una, por decir, son taoístas. Ya. Taoístas pone primero el espíritu y después pone el cuerpo. Entonces él puede decir, bueno, mi amor es tan puro que yo te acepto aunque sean de otro sexo, ¿verdad? Y siempre te amé, te amo y te voy a seguir amando así como sos. Pero Porque ¿cómo puedes, un otro espíritu y estamos unidos espiritualmente. Chao. pero cómo puedes probar que el taoísmo, digamos, te muestra el alma, digamos? Claro, ese es el cuento, pues. Yo voy a hacerlo y después el tipo se cansa. Ya, digamos que elegimos esta variante. Estamos en La Paz, digo, y taoísta no es en La Paz. Claro que hay taoístas en todas partes del mundo. Hay taoístas. ¿Ya? Entonces siempre podemos apelar a otros estamentos. De aquí también podemos bajar. Naturaleza, ¿dónde? Selva. Aquí hay que aclarar. Selva. ¿Qué selva? Por eso cruza la parte espiritual. Se puede morir alguien. Amazónica. Perdón, Alfonso, acá hay una pregunta que hizo Janet. Sí, dime, Janet. Ella habla bajito, por eso. ¿Cuál es tu pregunta? Más que pregunta, Ella me dijo algo que es importante que le diga acá, en público. Recreo. No, estamos en La Paz, le dije a él. Claro, hay que tomar en cuenta de Pero la él me dice religión. que hay musulmanes, Taoísta. taoístas. Entonces, Entonces, nos esa también es meteríamos a vida. Lo que estoy diciendo nomás es que en esa matriz, Sí. que está diciendo después Janet, es que en esa matriz se están cruzando las cosas. Porque vos estás diciendo una vida humana, pero al unir el espíritu, entonces vos podés decir, acá el cuento justamente se trata de eso. Exacto. Está resaltando el espíritu. Y poder decir después que en esa vida humana está la naturaleza. O sea, por ejemplo, se fue a vivir en un lugar, como digo, el Tiwanaku, allá 4.100, 4.200 metros sobre el nivel del mar. Yo no voy a poder vivir acá. Voy a vivir 3 meses y después, y vos me decís, no, pero acá está mi trabajo, esta es mi cultura, esta es mi vida, vos te casaste conmigo, ya se acabó, a los 3 meses, chao. Si es naturaleza la que está por encima, o se cruza en mi cuento, estoy dando un ejemplo. No sé Pero claro. Está mal oído. ¿Quién le Pero dio la idea, borrachera la idea verde? profe, es que uno vaya llegando a lo particular. ¿Quién le dio borrachera A lo verde? particular, ¿no? Y Y después pues, de ello ya, Claro. que sea un ejercicio y después yo creo que eso ya nos sale más automático, ¿no? exacto, ¿no? La práctica, y ya yo ahí le doy el viraje que dice Dani, porque uno El viaje tiene que ser creíble también. Obvio. Claro, es que el esquema te lo va a construir la historia más. como dicen los artistas, ¿no? Tengo que conocer la regla para romperla. O sea, yo conozco la regla y ahí si quiero le doy un viraje intencionado. Vida, fuerte, ¿No ves? Intencionado. Entonces ahí le da esa creatividad también. Puedes jugar, ¿no? Desde lo específico puedes apelar a otras generalidades, A ¿no? mí se me da como que, a ver, borrachera verde cuenta más o menos toda la situación de lo que viene a ser el Y dele con la borrachera. Benny, Entonces, ¿no? aquí estaría borrachera. ¿Cómo ¿no? jugaría yo, Ajá. el Tiwanaku, ¿cómo jugaría, digamos? Con esto, ¿no? Civilización o cultura. Sí. Borrachera verde, naturaleza. ¿Eh? Peor de borrachera de culo. Castíguelo, profe, castíguelo. ¿Sabe cuál es esa o no? ¿Cuál? Borrachera de culo. ¿Cuál es la borrachera del culo? Tengo un poema de Mario. ¿Cuál es?
Un poema de Víctor Viruta. Un poemario de Víctor. Ah, sí. Nuestro Bukowski, ¿no? Víctor está hablando. Bueno, ahora yo les propongo, ¿Qué dice, compañera? Estás extrañando. Profe, se portan malos, invítame un poquito de coca, Rosalba. Te digo. ¿Quién más quiere coca, Ya agua? no quiere venir el sábado, dice. Gracias, sino que yo trabajé todo el día. No, tranquila, tranquila. Se trata Oye, de la olla. oye, profe. Profe. Ya, Profe. gracias. Estuve en un taller donde saludos Usted no quiere venir el sábado, dice. Bueno, entonces, ustedes ya han tenido su variante con el cuento, ¿no? Daniel se casó con Betty, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ya pueden jugar con todas estas generalidades. Ahora yo les propongo, mi cuento va a ser Daniel se casó con Betty y la mató. Ahí se cruza con muerte. Entonces, muerte. Puedes poner todo también. ¿Pero dónde la mató? ¿En Tijuana? Eso ya está. No, si estamos hablando de La Paz, entonces La Paz. Cultura latina, Bolivia, La Paz, digamos, ¿no? Clase media, profesional, auditor, Daniel y Betty, ¿ya? Entonces, ¿alguien me ayuda a poner este papelógrafo? Claro. Ponle ya. Entonces, hemos llegado a nuestro punto específico, ¿ya? Donde dice... No. ¿Dónde están nosotros? Alejandra. Este tiene una raya acá. No, ya se conecté. ¿Dónde está? La hoja esa que está puesta acá. Aquí había una hoja podrida. ¿Esa? No, había un triángulo ahí. Debe ser ese. Ese. Sí. Esa, cuento, por favor. Ah, mira. ¿Lo ponemos eso o sacamos? Este es el reloj. ¿Ya le toca? Sí. Estoy buscando el reloj. Se llama Cando Rodador, porque viene rodando y con la lluvia, con la radiación, se va quedando así. Tu Cando. barbijo. O al menos Oye, ¿usted te visto? Estás hablando de borrachera verde, la Está cosa. saliendo. ¿Por qué no hablamos de borrachera de culo? Dice Ronald. Por eso el cambio no lo puedo. No. Daniel se casó con Betty y la mató, así de una. De la noche a la mañana pasó a ser viudo. Eso estaba así. Rápido. No me acuerdo. Y la mató. Yo, Mató. Entonces acá tenemos que ver primero en qué tipo de persona vamos a hablar. Va a ser primera persona plural, singular, lo usual, ¿no? Tercera persona singular. O sea, sí. él la mató, él, ¿no? Tercera persona singular, ¿ya? Singular. Luego, nuestro tiempo de la historia tiene que diferir, obviamente, del tiempo de la acción. Más o menos, si se casa, podríamos hablar de 5 años, 10 años, 15 años, que ha vivido con Betty. Mucho sufrimiento. A los 3 meses, hermano. No pongámosle 15. No, 3 meses es poco creíble, ¿no? Que en 3 meses ya, ¡ting! Así, ¿no? Es el límite No, pero de legal. repente, pero de repente ahí, Pues ahí es el límite legal donde uno puede disolver así a buenas. Sí, Ahí ¿ves? está, ahí está. Oye, como- Tiene que ser, pues, habíamos dicho Pero que eso un lo cuento hace tiene que ser intenso, ¿no? como la Los película incidentes. de... ¿Por qué no le damos una semana mejor? La mata en el matrimonio. Puta, no he conocido un caso de después de la luna de miel. La Tano. mata. ¡Ting! Claro. Claro, exacto. ¿Por Eso es qué? lo que estoy No sé, diciendo. ¿ves? Porque de ahí le da un giro total. Claro, obvio. Bueno, entonces que la maté a los 20, a los 30, se muera ya de cansancio, ¿no? Pero ustedes van a hacer la Pero variación. de placer. que Mi la proposición- mate, ¿no? O sea, es otra cosa ya. Bueno, Bueno, la luna de miel nomás hacía la semana, ¡pum! en este Y el rectángulo, anillo nunca apareció. entonces, tercera persona singular, mi propuesta es 10 años.
para que ayudara a mi colegio. La próxima vez tienen que tener más mujeres. Ya. Está bien. Mi proposición es 10 años, ¿de acuerdo? La mía, mi proposición, ¿de acuerdo? Les habíamos dicho que el cuento es un orbe cerrado, ¿verdad? O sea que esto quiere indicar con un orbe cerrado. Fuera de esto no tiene ninguna conexión el cuento, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí podemos comenzar, por ejemplo, así se va a llamar mi cuento, hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte nos libere. Puede ser, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí podemos utilizar ¿qué se llama? La introducción que hemos visto en el cuento de Poe, ¿no? En el escarabajo de oro. ¿Cómo era? ¿Quién tiene? A ver. La introducción que ayer les di sobre el escarabajo de oro de Poe en el libro de Silvina Bullrich. Ese, ¿no? A ver, leamos eso. ¿Y qué tal si escribimos? Aquí está. Ese librito que leo. ¿Sí? Ah, ¿Qué página, por hermano? supuesto, pero tienes que leer, esa es la condición. No tienes que leer todos los cuentos. No, era desde la parte de Dama de Pique, ¿no? No, esos eran los finales dispersos. Mopezón. Ahorita te digo. ¿Dónde está? ¿Tiene la hoja? ¿El número de la página? El 72-73, ¿verdad? A ver si creo que es ese, a ver. El relato de la presentación de acontecimientos que han tenido lugar y la reproducción está regida por el narrador conforme a la ley de la exposición y de la... No, es anterior. Pero no nos dio ayer, profe. ¿Qué? No, ya No, claro. Quiere decir que el número es... Sí. Le sirvió una Bullrich, es el número 4A. La única trampa lícita es la del broche sorpresivo. No, el inicio. ¿En qué página está? El inicio está en la página 12. No. Lo de Poe y el escarabajo de oro. ¿Cómo comienza el cuento él, no? De un tipo que después de haber sido millonario, de repente acaba en la miseria. ¿Se acuerdan? Hemos leído ayer. No, claro. Comentario del escarabajo. Sí. Entonces no es ¿Dónde diablos está esto? Aquí está, ¿no? Ahí está. Página 63, dice. El escarabajo comienza así. Hace algunos años trabé íntima amistad con un tal Guillermo Legrand, ¿ya? Hijo de una antigua familia protestante. En un tiempo había sido muy rico, pero una serie de desgracias lo redujeron a la miseria. Para evitar una situación humillante, abandonó Nueva Orleans, ciudad de sus abuelos, y fue a establecerse en la isla de Sullivan, situada cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Digamos, como mi frase acá tiene que ver con la iglesia, entonces podría decir, Daniel, un auditor recién egresado, se casa por la iglesia y se emocionó hasta las lágrimas cuando el cura les dijo, y los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe, ¿sí? Esa introducción, ¿se acuerdan? Si quieren la escriben, ¿ya? Eso podría ser, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos comenzando a narrar, ¿no? La iglesia, ¿no? Pero, en este otro lado, podemos narrar, si el tiempo, 10 años,
más o menos un matrimonio de 10 años, ¿no? Comienza la rutina, el hombre es un marido ejemplar, siempre se preocupa por la mujer, vienen los hijos, es una familia modelo, ¿ya? Pero acá ya puede subir la tensión, ¿no? Resulta que Betty comienza a llegar tarde a su casa, descuida a los hijos, ¿ya? Entonces el marido, una vez que tarda más de lo debido, se pierde casi una noche, el desesperado va a la morgue, busca en la clínica, en la policía, se desespera, ¿ya? Entonces, ya estamos narrando un incidente, ¿verdad? Entonces, acá ya tiene que pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, algo que tenga que ver con este lado. ¿Ven? 1, 2, 3. Luego vamos a hacer el círculo para explicar la teoría. ¿Ya? A ver. ¿Qué incidentes pueden haber ocurrido en este matrimonio que termina así en un desastre total? Lo de siempre, ¿no? La fidelidad. Pero digamos, habíamos dicho que el cuento tiene que ser objetivo, ¿no? No mostrar mucha pasión, ¿no? En la novela puede haber escenas de celos, mucha emoción, mucha pasión. El cuento, no se olviden, tiene que ser frío y es un orbe cerrado, ¿no? Tiene que estar enmarcado más o menos de esta forma, ¿no? Pero de repente no se puede poner eso sin juntar pasión, así como de una forma natural los cuentos agarran en el asesino del auto, por ejemplo. No es un frío, el asesino es un tipo frío, no muestra ninguna emoción. La fidelidad, los celos, Tendrías que leer el cuento de El almohadón de pluma de... Pucha, el almohadón de plumas. ¿Por qué? Porque es una muerte, muere la mujer a consecuencia de que el almohadón Chupan la sangre. Parece mucho, como se la acaban en menos de 3 días, dicen, ¿no? Bueno, pero tu idea está interesante. ¿Sí? Albert Camus, en el extranjero. Pero digamos, si el tipo es alguien frío, Daniel en este caso, ¿por qué lloraría cuando el cura? También habría pasión, ¿no? O simplemente, ¿cómo enfocarían sin pasión este momento cuando el cura dice hasta que la muerte los separe? Pues está interesante tu idea, ¿no? Puede ser un Yo tipo creo que frío. la cuestión económica también afecta también con una relación, Pero no es sea cualquier relación, digamos, es tan fatal la economía. Pero digamos, ahí podría ser más novela, ¿no? Porque como decían el tipo del auto de Fonseca, es un tipo que no tiene problemas económicos, tiene un carro del carajo, ¿no? Pero, ¿cómo sería ver la cosa? ¿Cómo enfocaríamos un cuento? Ya tenemos el título, ya tenemos los personajes, Daniel, Betty, ya tenemos el modo del narrador, la tercera persona, tenemos el tiempo de matrimonio, 10 años. Algo que destruye al matrimonio es la cuestión de la rutina, y por otro lado puede ser que uno de los dos haya hecho algo que desencadena esa cuestión de ruptura, ¿no? O sea, Exacto. el desenlace. Entonces, por ejemplo, puede ser que el marido se haya vuelto alcohólico sin que la mujer sepa, ¿no? O se droga, ¿no? Ya, pero no se Estamos en olviden. Bolivia, estamos En La Paz. Muchachos, hay que ponerle condimento a esto. El profe se asustó, ¿no? Yo dije, pero ¿de dónde viene? cero blanco de ese animal. Yo O quizá el esposo es alcohólico. Y nadie está... Además, Pero podemos montar un matrimonio estamos coqueando. perfecto. Un matrimonio, mire, podemos montar un matrimonio perfecto, un matrimonio de cuento. Perfecto, una familia funcional, el tipo llega, la saca a pasear a la mujer. Perfecto.
Pero resulta que un día agarra y la deja como un sedazo de 50 cuchilladas porque él recordó cuando eran novios aquella tarde, cuando le encontró un libro de poesía dedicado. Entonces yo creo que el cuento da para eso, ¿no? Porque como viene el enganche, digamos, el quiebre ahí, no mostrar, digamos, esos matrimonios que no existen, ¿no? Bueno, claro. Perfecto, el tipo llega, sale a pasar con la mujer, le da el lugar, la festeja para el día de la madre, para el día de la mujer. Y resulta que un día X, mientras leía un libro de cuentos, encuentro una dedicatoria ahí: te amo profundamente, Betty, atentamente, Marco. Entonces, ¿cómo sería el estilo, digamos, para lo que tú dices? Si es en La Paz, tenías que poner, ya pues hermanito, pucha, está haciendo frío, ya, me voy a acostar, ya pues, che, puta, qué frío. No ponemos como es una clase profesional, digamos, exacto. No un lenguaje coloquial, ¿no? Un poco más ya no más coloquial, fino. Entre mexicano y gringo, digamos. Claro, ¿no? la zona norte, la zona norte. ya no tan popular, digamos, ¿no? Entonces, Pero yo voy a arriesgar una humilde historia. A ver, no, pero ahorita... Yo creo que después de tanto tiempo, de 10 años, como amo La Paz, digamos, ya me imaginé, ya me desplayé por La Paz. ¿Ya? Yo creo que en el Illimani es la escena del crimen. En una escalada. Pero ¿quién? Dio ahí y se murió de frío y la dejó y ahí. Y nadie sabe por qué hizo eso. Sería mejor Si eran felices. Pero no siempre tiene que ser un asesinato, Por eso. Ustedes los marquitos ahí en el lado. ¿no? Si no, Tuvo un accidente. puede ser un accidente. Y él no la ayudó. Digamos, sí, Porque sí. no le dio la gana. No, y quiso ayudarla y se murió. O la mató porque le dio, digamos, un pescado ya podrido. Sí, también. No se dio cuenta. Romer era una de esas cholitas que se dedica a escalar, ¿no? Pero ahí se cayó y chao. Se quedó viudo. Ay, pues esas cholitas no saben, ¿no? Saben, ¿no? Porque son las que escalan Cholita. Las cholitas, ¿eh? No, las cholitas ya, por ejemplo, si no tienen un hijo a los 19 años, se frustran. Ya con cualquiera tienen un hijo, ¿no? Dice, vea, por lo menos ya tengo una razón para vivir, me va a ayudar, dice, ¿no? Y trabajan más duro, ¿no? Trabaja más duro, sí, sí, sí. que eran. Entonces todas esas cuestiones igual hay que empaparse bien para darle más forma. Ya. Mi cuento es, no hace la misma que vos dijiste, pero era que él recibe, bueno, las notas que vienen de... Es el estilo, impuestos internos. sería como tú dices, quizá un lenguaje mucho más profesional, ¿no? Ya. Entonces, como ven, aquí puede haber brevedad y también hay unidad, estamos viendo, ¿no? Vamos a mostrar un hecho objetivo, ¿sí? Entonces, En la realidad también sucede eso. ya, pero al principio es rutina, ya. ¿Cómo comienza a subir la tensión ya en el tercer lado del rectángulo, digamos? Es rutina. ¿Cómo sería el tercer lado? ¿Cómo comenzaría a subir la tensión? Lo que les he dicho, ¿no? Comienza la mujer a llegar tarde, quizá, o llega una vez tarde, se pierde un fin de semana. Marido loco la busca. ¿Ah? Pero ahí no dice, ustedes no tienen que decir que está celoso, ¿no? Que está enfermo de celos, simplemente no mostrar los sentimientos, ¿no? Porque ahí también les puede dar la sorpresa, ¿no? Un tipo que se preocupa por la esposa, ¿no? Ha ido a buscarla a la policía, a las clínicas, ha ido a buscarla donde sus amigas, donde su madre. Ahí hay incidente, ¿no? Ya no hay simplemente situaciones, hay un incidente, ¿no? Está empezando a dar pistas también. Está empezando a dar pistas, ¿no? A ver, ¿cómo podrían darle ustedes ese increciendo? Porque si nos atenemos al primer párrafo narrativo de la mujer Swazi, son simplemente situaciones, no relata incidentes, ¿no? Ese 19%, eso es lo que veo. ¿Ah? 19%. ¿Qué hay 19 ahí en la No, lista? iglesia. Iglesia. Ah, sí, la incidencia del 19% hay que equipararlo. Cuando se casa, Daniel, el cura les dice hasta que la muerte los separe. Esa
termina en la palabra con la cual va a cerrar en el Ya. círculo después. Ya. Ahí va a terminar. Claro. Por lo que eso es, escuchaste, Rosa, vos dijiste, no siempre tiene que terminar en muerte, no. En este caso el cuento va a terminar en muerte, lo siento mucho. Muerte. No dije eso, me escuchaste, hermano. Bueno, pero este va a terminar con muerte, eso. Ya, entonces, Entonces, hasta que la muerte los separe puede ser relacionado con como cuando el banco presta dinero, digamos, hasta que la muerte te separe de la deuda. pero si él es clase media no necesita dinero, ¿no? A lo mejor Nunca se le sabe. dijo, a lo mejor nunca le dijo a su esposa, está viendo, le dice Romero, mira, a lo mejor nunca le contó a su esposa la Un seguro verdad. de vida o algo. Él dijo que era una herencia la casa donde le llevó acá a la Puerta Roja, le trajo a vivir. Había sido que él se endeudó hasta la maceta en el banco fácil, En el banco. ¿verdad? Claro, y nunca le dijo a su esposa porque nunca le quiso preocupar, mamita, no te he dicho porque yo, como buen paseño, no te he dicho, yo calla, y milita, no te he dicho, porque pensé que te iba a preocupar y por eso tal vez. Oiga, pero a mí me Una pasó mentira eso. piadosa que se vuelve después contra él y termina después por eso. Ya, Ella no le deja vivir después, ¿verdad? Todo el día, ¿verdad? Todo Yo- el día está ahí. Tengo que pagar la deuda, tengo que trabajar, me vas a hacer trabajar. Ahora hay que dejar todo, que nos vamos a vivir más querida esta y compañía. como sea, pero... Después se divorció ya de su marido. Bueno, como sea, pero no tienen que salir de este orbe cerrado, de esta objetividad. Bueno, eso tiene que ser para mañana ustedes su cuento, ¿no? ¿Cómo va a ser mi cuento? A ver, ¿listo? Acá ya tengo definido el esquema del cuento, ¿verdad? No tengo que salirme de este rectángulo, ¿no? Este rectángulo es lo que hemos escrito acá en el triángulo, ¿sí? Esto, ¿sí? Eso es lo que hemos escrito acá. No tenemos que salirnos de este esquema, ¿verdad? Daniel ¿Ya? se casó. Tenemos personajes definidos, no podemos aumentar más. Quizá alguien aledaño, un policía, ¿sí? Pero no podemos meter ya a otros con nombre. Podemos poner un médico, quizá a un etcétera, ¿no? Pero ya no podemos incluir personajes, estamos definidos ya, ¿no? Tampoco podemos extendernos con situaciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 situaciones, nada más. Fuera de esto ya no hay cuento, ese es solamente un ejercicio, ¿no? Perdón, Tenemos Juan o Daniel y Betty y ahí se acaban los personajes, dime. perdón, con respecto a lo que estábamos leyendo hoy, por ejemplo, él me dijo, está muy largo el cuento. La verdad yo lo sentí largo. Por tomar el ejemplo de, yo sé que es del vecino, ¿verdad? ¿El Wakefield? Exacto, Wakefield. ¿Por qué? Porque estaba bien el cuento hasta que al final empieza él a dónde se va con la rama. Esperar en qué parte se va con la rama. O en el otro, el que leí esta siesta más bien. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El del no te digo cómo es la respuesta. Ay, Dios mío. El de Bartleby. Preferiría no hacerlo. Termina el cuento cuando él se va a la cárcel. Bartleby, sí, se va a la cárcel y ahí termina. Le llama, porque él siempre decía preferiría no hacerlo, preferiría no. Sí. Se queda en el edificio. Ya, pero... Se va él a la. ¿Me entendés? O sea. Pero nos circunscribiremos a los cuentos que hemos leído, que hemos dado en el taller, ¿ya? Por eso citaba nomás como ejemplo de que hay algunos cuentos que son relativamente largos. Y eso realmente cansa. A eso no voy, a eso no voy. No, pero hay, por ejemplo, la Metamorfosis es un cuento largo y es mucho más largo que Bartleby, ¿no? El otro gallo, ese cuento famoso que en Santa Cruz igual creo que tiene 50, 60 páginas, ¿no? Pero Páramo no es largo. ¿Qué? Pero Páramo no es largo. No, esa es novela. Novela, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos un orbe cerrado, ¿sí? Tenemos un hecho objetivo. Daniel se casó con Betty y la mató. Hay un problema acá, ¿no? Y también hay una tesis a demostrar. El tema, Daniel se casó con Betty. La tesis la mató.
¿Cómo la mató? ¿Qué fue lo que indujo a la muerte? Tenemos simplemente como 4 párrafos para completar el cuento, ¿no? Hasta que la muerte los separe, ¿sí? Entonces, una vez que hemos definido ya los incidentes donde alcanza su máxima tensión, ya estamos cerca del principio, ¿sí? Y con eso lo vamos a hacer en un círculo. Se me antoja, por ejemplo, como dijo Harry, que el mismo cura que le casó es el cura el que está haciendo el responso en la iglesia. Puede ser. Está haciendo el responso en la iglesia y le está dando la bendición a la mujer para abajo de la tierra. Puede ser interesante ese final. Puede ser. Entonces, esta es la tarea que ustedes El mismo tienen que le casó hacer. es el que está haciendo ya el cura viejo, digamos, después 10 años después, ¿verdad? Es el cura que está haciendo el responso sobre el cajón, está echando agua Y bendita. piensa, Oh, Hasta que la genial. muerte De todo lo que hablaste, ese punto me Qué buen cuento va a ser. Bueno, pero escríbanlo pues para mañana. Ya. Nadie me copia ese micrófono. Qué buen final. Buen final. Ya tenemos la estructura del cuento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre la estructura? Ya la tenemos. ¿Hay brevedad? Sí. El matrimonio de la cuarta ley. ¿Hay unidad? También hay unidad. ¿Qué es lo que nos da la unidad? El rectángulo dentro del rectángulo, ¿sí? La intensidad es lo que tenemos que plasmar, pero sin salirnos del rectángulo. Entonces, ya, bueno, a ver, ideas, muchachos. Mañana examen final. ¿Qué va a pasar con nosotros? No, pues vamos a tener que... El sábado. Pasa nomás, pues, así, la cuestión es cruel acá. Dijiste el sábado. pero si quieren pasar el sábado. El sábado. Mañana será que viene la nieta, que va a ser la buena mujer. Digo, si no va a estar todo macho, mañana no puede ver. Todo un macho. Ya mañana es el último día de clase. Claro, mañana cerramos con como el círculo. Hemos empezado con el círculo y cerramos con el círculo, ¿no? Hacemos tus cosas de ahí, ¿Qué cosas van a hacer? Es que tenemos el festival y nos Sí, ya sé. tenemos comisión. Es una Yo broma. estoy en avance. Es que mañana es el último día de clase. Último día, sí. Sí. Ultimísimo. Ah, Último. claro. Mañana puntuales, por favor, y con el esquema del cuento. Pasa que yo no puedo llegar puntual. Es que yo vengo de Valle Sánchez. No te preocupes, lo importante es que hagas un poquito No voy a esto, hacer, ¿no? yo, Trabajen, ¿no? yo la idea era 7:30, pero Profe, bici ¿será que Valle mañana no Sánchez. podemos empezar más tardecito? Yo quizás huiría de que no tengo nada. Entonces empezamos a las 8. Es que vos, mami. Sí, sí. A las 8. espectacular. Sí. A las 8 empezamos. Buen viernes, ya vamos a tardecito. Ya. Ya, estoy de acuerdo, profe. Ahora si viene más, los que vengan más temprano, 7:30, podemos estar practicando. Obviamente voy a repetir a los que lleguen a las 8 lo que hemos estado trabajando. Pueden estar trabajando y el cuento. Sí, no hay problema. No hay problema. Bueno, a las 7 que vengan y van trabajando. ¿Qué? juntos, pues, ¿no? Claro. Eso que no lo han terminado, que vengan más temprano, ¿no? Venimos de un ya. Eso sí, tráiganos todos ahora.